Muy buenas tardes, damos comienzo a la segunda parte de este seminario. Desde ya agradecemos nuevamente su asistencia. E invito a continuación al señor Juan Pablo Droguet, quien es ingeniero eléctrico, con la conferencia denominada Estimación Precio de la Energía Inyectada a la Red de Distribución. Juan Pablo, por favor. Gracias. Buenas tardes y en primer lugar, muchas gracias a la universidad por habernos hecho esta invitación. Hoy día estoy como alumno cesista de magíster, pero quisiera presentarme, aparte del simple nombre, indicar de que yo llevo en la industria eléctrica 29 años, de los cuales 17 como empleado en una empresa de generación, transporte y distribución, y los últimos 12 años de forma independiente como consultor de empresa. Nuestro ámbito de consultoría está asociado básicamente al tema regulatorio, tema de precio, tema de defensa de los consumidores, en fin, y estudios de costo de generación, de combustible, contratos de suministro. Partiendo con ello, quiero referirme por qué puse este nombre, porque yo estoy haciendo el trabajo de tesis, y el trabajo de tesis básicamente se refiere al impacto que va a tener en la facturación del consumidor residencial la incorporación de tecnología renovable no convencional, dado a que hace muy poco se publicó la ley que hacía mención Guillermo en la mañana, la 20.571, que también vamos a conversar sobre ella. La agenda que tengo preparada, vamos a hablar unos poquitos sobre los alcances, la ley 20.571 del Ministerio de Energía, los autoproductores, cómo lo tiene definido la ley, y vamos a hablar sobre un ejemplo práctico, porque mi expectativa es no imponer tantas fórmulas, sino que entendamos el concepto y cómo llegamos a un precio que finalmente vamos a concluir. Es decir, el precio de energía inyectada a la red va a costar de este orden. Y digo de este orden porque la ley está supeditada a que salga próximamente el reglamento. Y el reglamento va a fijar una serie de condiciones cómo se va a valorizar esa energía. Posteriormente nos vamos a referir a la tarifa residencial BT1. ¿Y por qué a la tarifa residencial BT1? Precisamente porque la ley, en su titular, habla de la generación de pequeños medios asociados a consumidores residenciales. Y ahí voy a hacer unos alcances porque el tema residencial se contradice justamente por el límite de potencia que da la ley y el límite de potencia que tiene un consumidor residencial. Y yo lo asocio a la tarifa BT1 porque me atrevería a decir que aquí en el norte, en Antofagasta, prácticamente el 95% debe ser cliente, o 90% clientes residenciales asociados a la tarifa BT1. Y la tarifa residencial BT1 tiene una limitante que es la potencia instalada, que son máximo 10 kilos. Y ahí es donde viene lo que yo digo, una cierta contradicción, cuando usamos el mismo concepto residencial de la ley y el concepto residencial que usan las distribuidoras asociado a los clientes BT1. Posteriormente vamos a valorizar la energía que vamos a inyectar a la red, bajo el supuesto que vamos a tener un generador, microgenerador, pero con energía fotovoltaica. Si bien es cierto, la ley permite otras energías renovables, pero en este ámbito nosotros nos vamos a referir a energía fotovoltaica. Y vamos a dar un ejemplo de ello. Finalmente vamos a indicar algunas conclusiones a priori que se puede sacar sobre esto. Alcance. Bueno, tal como yo les adelantaba, es parte de mi trabajo de tesis. Me voy a referir exclusivamente a los clientes regulados de la empresa local y que están conectados a la red de distribución en baja tensión. Por lo tanto,
ellos están acogidos a la tarifa BT1. Son usuarios finales que dispongan para su propio consumo generación fotovoltaica. Para la valorización de la energía me estoy afirmando sobre el decreto 385 que fijó en el año 2008 las tarifas eléctricas para todas las empresas de distribución para el cuadrienio 2008-2012. Hoy día estamos en pleno proceso de cambio de tarifa para el cuadrienio 2012-2016. Y también me estoy afirmando sobre el informe técnico de fijación de precios de nuevo, promedios para el CIN, publicado por la Comisión Nacional de Energía. Y este informe técnico básicamente entra debido a una modificación que se hizo a la ley por la incorporación de la ley corta número 2, donde los distribuidores debían licitar sus contratos. Es decir, hoy día, por ejemplo, la empresa local de distribución se rige por este informe técnico porque su contrato lo licitó hace unos 3 años atrás y empezó a regir a partir del 1 de enero de este año. Dicho eso, nos vamos entonces a la ley. ¿Qué dice la ley? Yo ya le adelantaba que la palabra residencial, respecto a lo que ya le estaba comentando a los clientes residenciales BT1, hay una inconsistencia. Regula pago de las tarifas eléctricas de las generadoras residenciales. Y esta ley fue publicada el 22 de marzo del 2012. ¿Qué incorpora la ley? La ley 20.575 incorpora 4 artículos, más un artículo transitorio. El artículo 149 bis, el 149 ter, el 149 quater y el quinquis, 149 quinquis. El 149 bis, ¿cuáles son los conceptos más relevantes que uno puede detectar ahí? Bueno, esta ley está dirigida a usuarios finales sujetos a regulación de precios. Es decir, hay una gama, leyendo solamente eso, hasta 2000 kilowatts. Si uno lee solamente eso, hasta 2000 kilowatts podría estar asociada a esta ley. Después dice, deben disponer de equipo de generación de energía renovable no convencional. Yo ya les dije los alcances y nos vamos a referir exclusivamente en el análisis a la fotovoltaica, pero se puede hacer para la eólica también, para hidroeléctrica, en fin. Todos los clientes, usuarios finales, tienen el derecho, la palabra derecho es tremendamente relevante, a inyectar a la red de distribución la energía generada mediante fuentes de energía renovable no convencional. Esto independiente si le conviene o no conviene. Después, cuando hagamos los números, cada uno va a sacar sus propias conclusiones. Aquí hay una limitante. Yo le hablaba con el primer párrafo que tengo una gama hasta los 2000, pero aquí la ley lo define máximo 100 kilos. La SEC va a ser, y como lo ha hecho hasta el momento, es la encargada de fiscalizar, pero también de resolver las controversias que seguramente se van a presentar. Porque indudablemente cuando ustedes vean los valores, van a decir, ¿qué pasa con la distribuidora? Efectivamente, va a haber un impacto en la distribuidora. Pero no de pérdida, sino de flujos. Porque voy a recibir menos plata. Este otro, yo lo destacaba en amarillo, porque dice el artículo 149 bis, que las inyecciones de energía se valorizan al precio generación-transporte, que los concesionarios de servicio público traspasan al cliente regulado. Por lo tanto, el objetivo de esta presentación es que yo les demuestre cómo, a partir del decreto 385,
Me voy a la tarifa BT1, la descompongo, y cuáles son los precios de generación transporte que ustedes mismos, todos nosotros estamos pagando hoy día. Y de ahí vamos a llegar al número, cómo voy a valorizar esa energía. Después, la energía inyectada, valorizada, se descuenta de la factura mensual correspondiente. Efectivamente, Guillermo hablaba en la mañana, que esto no es net metering, es net billing. El neteo se va a hacer contra platas, contra dinero. Yo valoro la energía que le estoy retirando de la red, la que yo estoy comprando, a un valor X, más el IVA, y le resto la valorización de energía que yo voy a inyectar a un precio diferente. Y la diferencia es la que yo le voy a pagar a la distribuidora. Pero puede ocurrir que yo esté generando más que lo que yo estoy consumiendo, por lo tanto me pueden quedar unos excedentes. Y esos excedentes al final del año, tengo que convenirlo, me va a llegar un chequecito por decir, oye, esto es lo que yo te debo, toma, ahí lo tienes. Las obras de adecuación que permiten la conexión y la inyección de los excedentes son de cargo del propietario. El artículo 149 bis también dice, ojo, yo tengo que convenir un contrato entre el usuario y la distribuidora. Lo más probable es que estos contratos sean estándares y contratos que uno le llama de adhesión. No sé si estoy en lo correcto, señor abogado. ¿Qué debe contener este contrato? Como mínimo, debemos indicar cuál es el medio de generación y sus características. Debemos incorporar la capacidad instalada de generación. ¿Cuánto? Debemos indicar la opción tarifaria que yo voy a elegir. Si bien es cierto, yo hablé solamente de la BT1 y me voy a referir a la BT1, pero el decreto 385 tenemos una amplia gama de tarifas. Estoy hablando entre 14, 15 opciones tarifarias, dependiendo de las condiciones en la tarifa. Puede ser en baja o en alta, porque no hay ninguna restricción en este. También debe indicar la propiedad del medidor y el mecanismo de pago de los remanentes. Recién les decía que lo más probable, cuando veamos las curvas, es que las plantas fotovoltaicas queden excedidas respecto a la capacidad de absorber esa energía como autoconsumo. Por lo tanto, va a haber un excedente y ese excedente puede ser más grande de lo que yo estoy comprando en la red. Por lo tanto, me van a quedar remanentes. Y esos remanentes los liquidamos al final del año. Pero debe estar en el convenido en el contrato, para que después no neguemos nada. Además, este artículo 149 bis dice, ojo, hay un reglamento. Y como todo orden de cosas, sale la ley primero, después el reglamento. La ley, si bien es cierto, está publicada, pero no está vigente. La vigencia parte una vez que parte el reglamento. El reglamento, como yo les decía, lo más probable es que salga antes de la próxima fijación tarifaria o junto con la próxima fijación tarifaria. Dudo que se atrase. ¿Por qué? Porque, como dice este reglamento, digamos, la ley empieza a regir una vez que entre esto. Y hoy día la ley, las tarifas se está estudiando y está en todo el proceso. Y se estima en octubre, noviembre ya debería estar publicado los nuevos precios. Y ahí debería venir bastante bien desagregado lo que nosotros vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, ¿qué debe contener este reglamento? ¿O qué cosas considera como relevante que debe considerar? Debe fijar las condiciones de conexión del medio de generación a la red de distribución. No es llegar y conectarlo. Aquí se va a reglamentar, como se hablaba en la mañana, los aspectos de seguridad, de protección, en fin. Fijará las medidas de seguridad correspondientes, indicará las especificaciones técnicas de seguridad que debe cumplir el equipamiento requerido para efectuar las inyecciones, establecerá el mecanismo para determinar los costos de adecuación de la red de distribución, fijará la capacidad instalada permitida por usuario y por el conjunto de usuarios de una misma red.
aquí a lo menos va a estar los criterios de seguridad y de configuración de la red. Y por último, fijará el procedimiento de la valorización de la energía. Yo lo que le voy a presentar cuando hablemos de valorización es solamente una estimación en base a los antecedentes que hoy día disponemos. Pero es probable, insisto, que en este proceso de fijación tarifaria que está en este momento hayan algunas modificaciones a las fórmulas que componen el cálculo de las tarifas para introducir esto. También está el artículo 149 ter. ¿Qué dice el artículo 149 ter? Básicamente se refiere que los remanentes de inyección de energía valorizados, que transcurrió el plazo señal en contrato, no hayan podido ser descontados, yo voy a recibir un chequecito. Eso es básicamente lo que introduce ese artículo. El cuater, 149 cuater, indica dos conceptos y que tienen que ver, que también en la mañana se tocó, que estas energías provenientes de fuentes de energía renovable pueden ser consideradas por los generadores para el cumplimiento de la ley sobre el 10% de su retiro. Hoy día, la exigencia del 2010 al 14, estamos hablando del 5%, y del 2015 al 2024, 0,5 adicional, para llegar al 2024 al 10%. Y de ahí, durante los 25 primeros años, el 10%. Hoy día, como decía Guillermo, hay un proyecto de ley de llegar al 2020, pero todavía está en proyecto. Y el cliente podrá convenir directamente o a través de la distribuidora o por otro tercero el traspaso de la inyección a cualquier empresa eléctrica que efectúe retiro en cualquier sistema eléctrico, lo que será establecido en el reglamento. ¿Qué significa esto? Que se abre un potencial negocio de certificados verdes. Ahora es incipiente, pero se abre la posibilidad que exista algún mercado en el futuro grande y que podamos transar estos certificados. Y el quinques básicamente se refiere a las limitaciones desde el punto de vista tributario, es decir, los pagos y las compensaciones que van a recibir los usuarios no constituirán renta y tampoco están afectadas al IVA. Por lo tanto, el precio que nosotros calculemos de inyección a la red ya va a ser, vamos a estar hablando de un valor neto, no un valor más IVA, un valor neto. Sin embargo, el valor que le compramos a la distribuidora ya es el valor más IVA, un impuesto del 19%. Entonces ya tenemos una diferencia sustancial entre el precio que vamos a recibir y el precio que vamos a inyectar. Ahí hay una gran diferencia. Por lo tanto, no puede llamarse net metering. Y por eso yo comparto con lo que decía Guillermo, que este es un net bill. Doble medidor, doble facturación. Y no podrán acogerse a lo señalado anteriormente aquellos contribuyentes de impuestos de primera categoría obligados a declarar su renta efectiva según contabilidad completa. Por lo tanto, esto ya elimina a varias personas, pero excluye los que están acogidos al 14 bis y 14 ter, que básicamente se refiere a pequeñas empresas como agricultores, como empresas de transporte, son pequeños, y que está limitado a los montos de facturación promedio trimestral que no deben superar a los 5.000 UTL, en promedio de los últimos 3 años. Por lo tanto, aquí ya hay una limitación para aquellos clientes que pudieran estar, por ejemplo, con una librería, pero en una cadena, ya podrían quedar excluidos de este sistema. Respecto al autoproductor de energía eléctrica, la ley lo define como aquel que destina prioritariamente sus instalaciones de generación a satisfacer sus necesidades de energía eléctrica. Hemos preparado un ejemplo para ilustrar el concepto que acabo de ver. Por ejemplo, yo les dije que íbamos a hablar de un cliente residencial
pequeño, menos de 10 kilos, que va a tener una planta fotovoltaica, cuya curva de demanda es esta. Esta prácticamente es un día soleado, un día de octubre, y los horarios de generación está entre más o menos 6:45 de la mañana, más o menos, hasta las 19:45. Ese es el horario que ha generado esta planta. Yo aquí quiero agregar algo. Esta es una demanda horaria diaria. Quiero incorporar un concepto aquí de horas de punta. Esta generación está entre las casi 7 de la mañana y las 19:30 o 45. Por lo tanto, un cliente que instale esta planta en su casa necesariamente va a requerir energía del sistema para alimentar sus cargas y sus consumos en horarios que no le provee la energía la planta generadora. Entonces, aquí vamos a incorporar, esta es la energía, el área bajo la curva, es la energía que le produce la planta. Aquí vamos a incorporar un ejemplo de una curva X, podría ser otra figura, pero una curva de un consumidor residencial. Estas curvas son disímiles para todos, o sea, cada uno tiene una curva distinta. ¿Perdón? Ordenada del lado izquierdo, ¿en qué unidades se mide? Acá está. No. Ahí está. La de la izquierda. Sí, mire. Ahí. Kilowatt. Kilowatt fotovoltaico. Es la generación de potencia fotovoltaica. El área bajo la curva hemos agregado la energía que produce esa planta. Y estábamos en esta curva, que es la curva que le hemos denominado la curva doméstica. Es una demanda, una potencia que está demandando durante el día un cliente X. Podría haberme dibujado cualquier otra curva, pero para efectos del gráfico quiero indicar lo siguiente. Esa es, el verde, es la energía que me va a demandar o que requiere ese consumidor para esa curva de demanda durante el día. Y esto con rojo es la energía autoproducida y autoconsumida por esa planta. Por lo tanto, aquí tenemos tres colores y ya podemos empezar a identificar claramente cuál es la energía de inyección, cuál es la energía de retiro y cuál es la energía autoproducida y consumida. El verde es la energía que yo voy a seguir requiriendo del sistema. Insisto en este tema de que en las horas de punta necesariamente, a menos que le ponga batería al sistema, pero como estamos hablando de una instalación conectada a la red, no hay batería. ¿Ah? La red va a ser, entre comillas, como la batería. Entonces, tenemos una energía que voy a seguir demandando de la red, una autoproducida, y estos son los excedentes por los cuales yo voy a recibir alguna compensación. Ahora, me adelanto a hacer un juicio que en la medida que esta energía, esta curva de demanda en estas horas, yo la aproveche, ojalá en el 100%, la rentabilidad de esa inversión va a ser en menor plazo, va a ser más conveniente. Por lo tanto, aquí ya podemos sacar una conclusión de que las plantas deben ser dimensionadas de acuerdo a la curva de demanda del cliente, dado la diferencia de precio que vamos a tener. Vamos a referirnos ahora a la tarifa residencial BT1. La tarifa residencial BT1 comprende tres grandes cargos. Todos nosotros estamos pagando un valor X por un cargo fijo, el cual lo único que hace es cubrir los gastos de administración y finanzas, de facturación, de fabricación de la boleta, en fin.
y el cargo unitario por uso del sistema de troncal, que por ley todos los consumidores tenemos que pagar, y en este caso por ley es que todos los clientes bajo los 2.000 tienen que pagarlo igual, y define un precio de la ley. Y me quedo con este último cargo, que esto es lo más relevante para poder determinar el precio. Y esto quiero que ustedes lo entiendan, y ojalá lo mejor posible. Esta fórmula, que es la que está disponible en el decreto 385, con una sola diferencia, porque hubo una modificación a la ley, que es los precios de nudo de energía a largo plazo y precios de nudo de energía de corto plazo. Perdón, de potencia de largo plazo. Antes esto era precio de nudo nomás, que se publicaba cada 6 meses, los meses de abril, mayo y octubre y noviembre. Pero hoy día con las licitaciones, cada una de las distribuidoras y la tendencia es que tenga sus propios precios. Hoy día el contrato que rige con la generadora fijó un precio base en torno a los $89 por megawatt hora, y un polinomio indexador que va en función del gas natural, Henry Hub y el CPI. Y entiendo que las proporciones son en torno a 60-40, más o menos de ese orden. Por lo tanto, ya con esos antecedentes podemos empezar a proyectar cuál va a ser el precio futuro que nosotros podemos tener como precio de nudo de largo plazo. Si tenemos el precio del Henry Hub y los CPI, más el valor base de la energía, podemos proyectar perfectamente estos precios. ¿Cómo se definen cada una de estas componentes? El precio de nudo de energía a largo plazo, que es justamente el que corresponde al precio de la energía a nivel generación-transporte. Yo cuando inicié la presentación dice que la valorización de la energía que uno inyecta a la red va a ser valorizada al precio de generación-transporte, que transfiere el distribuidor al consumidor final. Por lo tanto, ya tenemos un concepto de precio de nudo de energía de largo plazo. Pero también tenemos un concepto de precio de nudo de potencia a largo plazo, que aquí, en lo personal, yo discrepo completamente con la autoridad, derechamente. A pesar de que yo he hecho las consultas, pero cuando analicemos el concepto de la definición que yo les mencionaba adelante, esta potencia está dividido por un número de horas de utilización del nudo del sistema. Es decir, en el fondo este concepto es el costo que le significa a la distribuidora pagarle al generador por el uso de la potencia en horas de punta. Por lo tanto, si nos vamos a la curva que yo les mencionaba antes, esa energía y esa potencia necesariamente la vamos a seguir demandando en las horas de punta. Entonces ahí ya hay una diferencia de opinión, pero igual las valoricé, igual las valoricé. Bueno, están las pérdidas medias de potencia en baja y en alta tensión. Están las pérdidas de energía en baja y media tensión. En este caso, en el área 2, que es la empresa local, está en 1,59% y 6,33% respectivamente. Y aquí está el concepto que yo les decía, está dividida esa potencia por el número de horas de uso para el cálculo base de la potencia coincidente en punta del sistema. Por lo tanto, si yo como distribuidor le estoy comprando al generador en la contribución de esos clientes residenciales de la punta, no puedo traspasar ese costo a gratuidad al consumidor final, porque yo lo voy a seguir, como distribuidor, lo voy a seguir pagando, porque usted, cliente, me va a seguir demandando en esa hora de punta.
y está también el número de horas de utilización asociado a las horas de punta del sistema de distribución. En ambos casos, la cantidad de horas son 400. Bueno, la valorización, los valores unitarios que hoy día la tarifa Julio están pagando todos los presentes, es ese. 1.058 pesos por el cargo fijo, 0,08 pesos por kilowatt hora por la troncal, y el cargo por energía 106,7 pesos. Y eso es un valor con IVA. ¿Cómo descomponemos este precio? De acuerdo a la fórmula que yo les mencionaba por el cargo por energía. ¿Cómo está compuesto? Está compuesto por el 57%, que es el amarillo, que es el precio de generación-transporte asociado a la energía. El precio de la potencia de generación-transporte asociado a la potencia es el 18%. Las pérdidas de energía pesan un 5% y las pérdidas de potencia un 1%. Y el valor agregado de distribución, por el cual las distribuidoras están rentando sus inversiones y están cubriendo los costos de explotación, pesan un 19%. Por lo tanto, con esta gráfica también uno puede sacar algunas conclusiones, decir, entre qué rango se va a mover el precio de inyección a la red. Yo lo estoy preparando para aquí. Caso 1. El caso 1 es que el primer sumador, que está asociado al costo de la energía, sea traspasado solamente eso. Y eso pesa, que es el precio de la energía, el precio de nudo de la energía a largo plazo, multiplicado por los factores de expansión de pérdida. Y el caso 2 es que yo utilice los dos conceptos, que es el de energía y el potencia, dejando afuera el valor agregado de distribución. Bueno, esos valores, metiendo en la juguera los precios a julio, me indica que el caso 1, que solamente la energía, que es la mayor parte de la torta, es 55,3 pesos. Son valores netos. Ojo, la inyección a la red es valor neto. Y el caso 2 es que incorpore energía y potencia, son 72,5 pesos. Es decir, prácticamente hay en juego como 18 pesos, más o menos. Que ese es un tema que seguramente tiene que quedar zanjado para el concepto de la BT1 en el nuevo reglamento. Conclusiones. Bueno, la ley es una buena iniciativa y va en un camino que yo lo considero correcto, pero ya le estamos poniendo limitaciones. Aquí en Antofagasta, aunque todos no nos crean, ya con mi colega hemos estado echando a volar la imaginación dónde vamos a instalar las plantas. Porque ya estamos soñando en que esto se viene en boom, y empezamos a ver las casas, empezamos a ver los techos disponibles, los espacios dentro de la ciudad, y la verdad que hay muy poco. Y donde hay disponibilidad de grandes superficies, o entre comillas grandes, son en industrias que no calzan con esto. ¿Me entiendes? Por lo tanto, ya está excluido. Y yo creo que aquí hay que hacer algo para poderlas incorporar. Por ejemplo, en una casa prefabricada, olvídate, no. Yo estoy pensando, Daniel, por ejemplo, en colegio. Un colegio no calza acá. Primero, el tipo de tarifa. Segundo, por el tema tributario. Porque ellos declaran primera categoría. Sí, ojalá, digamos, para autoconsumo puede ser, pero va a perder los excedentes, con seguridad. ¿Te fijas? Va a perder esos excedentes. Por lo tanto, el costo de recuperación de la inversión va a ser en más largo plazo. De acuerdo al concepto que encierra el sumador 2 de la ecuación 1, que nos estamos refiriendo al costo de potencia punta traspasado al consumidor final, este debería ser transferido al consumidor, no debería ser transferido al consumidor final, en mi opinión, precisamente por lo que yo les he comentado, que ese consumidor final
igual va a seguir demandando energía en las horas de punta. Puede haber algún caso de algún cliente X que puntualmente no demande, pero la probabilidad que la inmensa mayoría demanda el sistema en horas de punta es casi un 99,9%. Segundo, tercera conclusión, dice que el precio de la energía inyectada a la red de distribución representaría entre el 62 y el 81% del valor total neto de la tarifa BT1. Y esto obviamente va a depender finalmente cómo lo determine el reglamento. Yo debo insistir que ese 62% y 81% es básicamente la diferencia de potencia, si va a incorporarse o no se va a incorporar. Otra conclusión dice que la potencia de planta fotovoltaica debería ajustarse a la demanda del consumidor que sea más rentable, para que sea más rentable. Lo anterior en relación a la diferencia de precio entre la energía de retiro de la red y la de inyección a la red. Obvio, si yo estoy comprando a 106 y voy a vender a 72, que sería el máximo, la lógica me hace pensar, no, me voy a apurar porque es el último. Y también podría abrirse un mercado de transacción de certificados de inyección a la red. Eso era todo. No sé si hay alguna consulta. ¿No? Está bien. En el caso del, cuando tú mencionas el 62 o el 81%, está también descontado y al IVA, ¿no? Por supuesto, yo estoy hablando, lo que pasa es que si a todos los conceptos que hablamos le agregas el IVA, a todos estos precios unitarios que yo mostraba ahí, tú le agregas el IVA, le estás multiplicando por un factor, por lo tanto es lo mismo. Pero siempre tenemos que hablar en el precio, cuando tú calcules el 62 o el 81, está asociado al precio neto. ¿Entiendes? Porque el precio de inyección a la red va a ser neto. Entonces yo, para comparar igual cosa, yo tengo que tomar en cuenta cuál es el costo de energía hoy día neto. Y a eso le aplico sus porcentajes. Otra pregunta, no alcancé a entender qué significaba eso de que las empresas generadoras podían reconocer aquí el 5% o 10%. El 10%, claro. ¿Cómo opera ese sistema? Porque no las veo en el sistema. No, lo que pasa, Marco, es que todos los generadores, de acuerdo a la ley, a la modificación de la ley, todos los generadores a partir del 1 de diciembre del 1 de enero del 2010, el 5% hoy día, el 5% de la energía que ellos inyecten, que vendan a consumidores finales, debe ser generada por energías renovables no convencionales. Por lo tanto, estas energías pueden formar parte, no digo que vayan a formar parte, para ser reconocidas a través de los generadores. ¿Pero cómo lo hacen los generadores para hacerla conocerla como suyo? Ah, por eso los certificados. Claro, la distribuidora va a emitir unos certificados y también va a ir con copia al CEDEC. El CEDEC es el encargado de llevarle una contabilidad de las energías. Exactamente. Por eso que yo puse ahí como conclusión que podría abrirse un mercado de certificados de energías renovables. Eso, a eso me refería. Pablo, yo creo que desde el punto de vista del proyecto, esto va a depender mucho de cuál va a ser el costo de generación de energía propia. Porque si estamos calculando valores, yo estoy comprando energía a 106. $200 el mega. ¿Ya? 200 céntimos dólares el kilowatt. 206 pesos. 106 pesos, sí. Pero si yo soy capaz de vender esa energía, de producirla a menor precio, va a ser un negocio importante para cada microgenerador, porque yo voy a estar generando energía a un menor precio que lo que me está inyectando la red. Sí, lo que pasa, Carlos, como dije en los alcances, esta es una parte de la tesis, es una minúscula parte, porque lo otro es precisamente lo que tú señalas. ¿Cuánto sale el costo de generación de estas plantas? Yo he hecho varias sensibilizaciones en modelos
en donde hay una serie de variables que te inciden si sube, baja, si corta en 10 años, en 5, en 3, en 2. Y además va a depender con qué prisma quieras mirar el negocio. Si te pones en el lugar del inversor, del inversionista, que lo único que le interesa es ganar plata, te va a poner una tasa de recuperación de capital gigante. Pero si lo miras desde el punto de vista de un residencial común y corriente como nosotros, que lo único que queremos, oye, si tengo un costo alternativo de mi dinero, que lo tengo depositado en el banco y me da una tasa, no sé, en términos anuales, 5%, bueno, mi proyecto lo valoro al 5%. ¿Te fijas? Entonces, en mi modelo yo he preparado una variedad de sensibilizaciones dependiendo de la tasa, increíble, cómo te corta en 3 años, en 5 años, en 2, ¿me entiendes? Y eso es relativo, porque también hay otras variables. Hay variables del factor de planta que va a tener la unidad, qué porcentaje del consumo que yo voy a demandar a la red va a ser el porcentaje de la energía que yo voy a generar. Por eso yo les decía que ojalá mi planta la diseñe para mi curva de demanda, de tal manera de tener, ojalá, el 100% cubierto. Pero eso no es real, no es real. Va a haber siempre una energía que tú vayas a inyectar y va a ser más barata. Pablo, en algunas presentaciones que hemos tenido nosotros, tú mencionaste también en tu presentación de que aquí la que hace la pérdida de alguna forma es la distribuidora porque va a tener un menor consumo de energía. Pero sin embargo, la regulación de precios también asegura un precio. Y eso también podría caer, al tener una menor demanda, el precio de la energía se incrementa. No. Yo me refería desde el punto de vista de distribuidora, que indudablemente con todo este sistema de administrativo que es una carga administrativa adicional, lo más probable es que sus costos aumenten desde el punto de vista administrativo. Ahora, desde el punto de vista de energía, yo estoy interpretando bien que el caso 2 es el precio que debiera pagarte la distribuidora, ahí estaría perdiendo la distribuidora, porque hay un diferencial como del 19% que ella igual va a tener que ir a comprarle al generador una potencia que va a demandar en horas de punta. Y por eso que yo he dicho que no estoy de acuerdo con ello, a pesar de las consultas que yo hice a la autoridad. Perdón. Oye, no tenemos más tiempo. Me apasiona el tema, ¿eh? A don Juan Pablo Droguet, un aplauso para él también. Y a continuación invito a este estrado don Francisco González con la conferencia Descarbonizando el sector eléctrico, masiva integración de energía eólica usando HVDC.